bicicletada del día de hoy es una bicicletada que lo que busca es recuperar la memoria ácrata, la memoria anarquista, nuestra memoria negra, y poder identificar el paso de nuestras compañeras y nuestros compañeros por la ciudad de Santiago en particular, haciendo memoria en particular de nuestros compañeros y compañeras de hace 100 años, de sus organizaciones, de sus acciones unificadoras, pero también haciendo un guiño a lo que ocurre en el presente, también haciendo un guiño a cómo las luchas del ayer también son las luchas de hoy, como los enemigos de ayer siguen siendo nuestros mismos enemigos el día de hoy, pero son sus hijos, sus herederos, su misma clase. En 1929, había una exposición ganadera, ¿cachai? Aquí en este lugar habían vacas, toros, novillos, y se vendía y se compraba. Bueno, el Paco Bañez puede inaugurarlo, cortar la cinta y todo. Él quería con su medallita y todo. La cosa es que después el viejo se va, ¿sí? Va saliendo, bajando por esa escalinata, y mientras la multitud, así como unas 50, 60 personas, aparece una persona ahí con un joquicito, con un vestido humilde, y se va como metiendo entre medio. Y entre la ropa, el tipo saca su arma, la punta, gatilla, no funciona. La segunda vez, tampoco funciona. A la tercera, toda la gente y los guardias y la multitud se tienen encima de él y lo apresan. Pues. Bueno, el compañero se llama Luis Ramírez Laechea, tenía 19, 20 años y lamentablemente no funcionó su tirada y se dio. Bueno, así es un poco la historia de ese momento que podría haber sido magnífico. No funcionó, pero se valora el arrojo, la valentía y la decisión del compañero Luis Ramírez Laechea. No queremos más. Sia di morir nel fango della via, imiteremo. Manuel Quintana Silva era un compañero anarquista internacionalista y buscó la forma de poder ajusticiar al dictador que en este momento está en el territorio nacional. Bueno, la acción trató de llevarla a cabo justamente acá en la Elipse. Fue en una parada militar donde él tenía pensado realizar la acción. Fue un 19 de septiembre de 1929, en donde él buscó abrirse paso entre las masas de personas que se agruparon para ese día. Llevaba su pistola Parabellum de 9 milímetros. Debido a la cantidad de personas que se reunió en esta parada militar, nunca pudo buscar el ángulo correcto. El objetivo siempre estuvo fuera de alcance, por lo cual no pudo realizar la acción que tenía planeada. De todas formas, Manuel Tristán buscó la manera de poder realizar la acción, pero ya en otra instancia. Arrendó una pieza que era cerca de la vivienda del dictador, de Carlos Ibáñez. Sin embargo, llegó un telegrama de Portugal informando del ingreso del compañero a territorio nacional, por lo cual fue buscado hasta ser encontrado, fue allanado, en donde encontraron una libreta donde él tenía los apuntes del seguimiento que estaba realizando, encontraron el arma, encontraron periódicos, por lo cual fue evidencia de lo que él tenía planeado. Así que fue encarcelado y esto fue el 9 de octubre, fue allanado y encarcelado. El 27 de octubre, un detective de la Policía de Investigaciones lo llevó hasta la cuesta Chacabuco en una supuesta deportación y ahí fue asesinado a 5 tiros por la espalda. Hasta aquí llegó como los planes del compañero. Sin embargo, fue un hecho que marcó parte de la historia de lo que es
la anarquía o buscar de alguna forma la propaganda por el acto. Así que esa sería como la acción que marca esta parada. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, antes de venir a vivirme a la avenida Biel, no conocía al general Silva Renal, pero en Iquique ya había oído en repetidas ocasiones que había sido él el asesino de miles de obreros y obreras, entre los cuales estaba mi hermano, y desde entonces tuve el proyecto de vengarme. Esta mañana encontré como a las 2 de la mañana casualmente al general caminando por la acera poniente de esta avenida Biel, y entonces, sacando una daga que usaba en mi bolsillo con el objeto de llevar a cabo mi venganza, lo herí en la parte posterior del cuello. El general se volvió a sentirse herido y entonces le di la segunda puñalada en la parte inferior de la espalda. Este año, en este mismo mes, se cumplen 115 años de la masacre de la Escuela Santa María de Iquique. 115 años desde que un 21 de diciembre de 1907 el despreciable ejército chileno asesinara vilmente a cientos de trabajadores, trabajadoras, niños y ancianas, protegiendo, como siempre, los intereses de la nefasta oligarquía explotadora, aquella deleznable clase dominante que vivía en el lujo extraordinario, mientras miles de familias pampinas vivían en la más absoluta miseria, con jornadas de trabajo para los hombres de hasta 16 horas pagadas en fichas, con las cuales apenas alcanzaba para comer, y con la histórica explotación a la mujer en el trabajo doméstico sin ningún tipo de remuneración. Estas familias fueron masacradas por su tenacidad en la lucha huelguista contra la patronal, en la cual llegaron hasta las últimas consecuencias. La historia burguesa lo ha ocultado, pero es necesario mencionar que dentro de la huelga salitera de 1907, los y las anarquistas fueron muy influyentes, agitando y propagando las ideas antiautoritarias. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura es bien especial porque nos recuerda el paso de compañeras, de los compañeros en realidad, de la banda Los Solidarios, también algunos de los errantes, que pasaron por América Latina expropiando bancos, y esa expropiación tenía que ver con una finalidad solidaria, con una finalidad revolucionaria, con el contexto que se estaba dando en la península ibérica. El día 16 de julio de 1925, en este mismo banco, un grupo de anarquistas, entre ellos Gregorio Loeber, Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, entraron a este Banco de Chile, en la estación Matadero, a expropiar el banco. Hay muchos relatos sobre este hecho en la prensa de la época. Hay muy poco entre los periódicos anarquistas porque evidentemente los compañeros entraban en la clandestinidad, se relacionaron con algunos anarquistas de la IWW que quedaban aquí en este mismo barrio latino. Cuando llegan a Valparaíso también se encuentran con un grupo de compañeros, pero siempre desde la perspectiva de la clandestinidad y el silencio. La prensa habla de los apaches. Los apaches son conocidos como los atracadores de bancos. Uno de los atracadores que llegó acá se puso un antifaz negro, aparentemente por los últimos datos que tenemos, cortó su bototo y el bototo de cuero sacó un antifaz y se lo puso. La sociedad chilena se escandalizó ante el hecho, los compañeros se quedaron en algunas pensiones, luego de esto trataron de asaltar la caja del político, no lo consiguieron,
y pensaron en llevar la fuga a otro lugar, cruzar la cordillera hacia Argentina. Y en este periplo, una de las cosas más importantes es que entendemos que esta lucha es una lucha internacional y los compañeros lo que querían hacer eran apoyar la lucha que estaban dando sus compañeros represaliados en la dictadura de Primo de Rivera en España. Eso. Bueno, la imagen que ven ahí de la portada de La Nación del diario del 17 de julio del otro día, y bueno, los relatos hablan de Durruti, uno de los más decididos, que lleva 2 revólveres en la mano, cuentan que se subió arriba del mesón, ¿no? De donde estaban los empleados del banco. Los empleados del banco en verdad pasaron todo, no alcanzaron a llegar a la caja fuerte porque había un puro ciudadano que se hizo el superhéroe, ni siquiera los guardias lo hicieron, un caballero que estaba apretando el capital. Y se avanzó sobre Durruti, y Durruti al darse cuenta que era un trabajador no le disparó. El dato curioso aquí es que lo hicieron en un taxi que lo tomaron de rehén en Plaza de Armas. Obligaron a ir al taxista a participar del asalto, y después cuando se fueron tirando tiros por San Diego, luego dispararon a un policía en la cabeza, se fueron por Mata hacia el oriente, y después el guardia, hasta el taxista volvió a donde los pacos a decirle que él no era parte de la banda, que él lo le habían tomado de rehén por su taxi y que quería que alguien le respondiera por todos los hoyos de bala que había quedado en el taxi. Entonces la policía se puso a investigar y se dio cuenta que el taxista tenía plata del banco, y aparte había hecho un depósito bancario hace como 1 hora. Entonces lo toman preso, lo ya detenido. Finalmente el taxista dentro de la cárcel termina admitiendo que en verdad sí le habían pagado los soleros, sí le habían pagado la carrera y se le habían pagado de forma muy generosa. Y eso desconcierta completamente a la policía, porque ¿qué clase de bandido le paga la carrera al taxi y aparte se le paga generoso y le da como una suma grande? Entonces eso desconcierta mucho a la policía, y bueno, era obviamente porque se trataba de anarquistas cometiendo un asalto y no de cualquier bandido. Es posible que esta vez nos equivoquemos y demos con los huesos en la cárcel o paguemos con nuestras vidas. Es posible que después de esta derrota tengamos otras. Pero lo que estoy seguro es que cada vez que se produce una situación de este tipo nos acerca a la revuelta generalizada, y que nuestra acción no es un acto inútil. Nosotros somos revolucionarios, nos hemos exiliado a causa del odioso régimen de Alfonso XIII y Primo de Rivera que han impuesto nuestro país. Las armas que hemos comprado estaban destinadas a sostener y defender hasta la muerte el movimiento revolucionario. Buenaventura Durruti. Somos bandidos. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin paz. Alcemos los brazos que llegan, la revolución, la anarquía. Sí, bueno, eso cuando estaba en Iquique, una de las cosas que le pasó es que fue detenido, y cuando fue detenido fue finalmente condenado a cumplir con el servicio militar. Según el historiador Oscar Ortiz, él sería el primer objetor de conciencia que habría en este territorio, y cuando se le obliga a cumplir con el servicio militar, Julio Roesio se fuga del regimiento de granaderos que estaba en Iquique, y después de su fuga emprendió clandestinidad durante algún tiempo. Escribió con seudónimos como Juan del Mar, Livio Roble, etc. Y estuvo organizando, por ejemplo acá, a pocas cuadras de Pender, organizó el Centro de Estudios Sociales, la Casa del Pueblo, Libertad, Igualdad y Fraternidad, de la que fue su primer secretario general. Y en todo este periodo anduvo clandestino, hasta que el año siguiente en Valparaíso el periódico Justicia, que el periódico del Partido Obrero Socialista, lo sapió. Dije dónde estaba Julio Roesio, y la policía lo empezó a buscar de nuevo. La policía lo encontró, y desde ahí empieza Julio Roesio un largo andar de prisiones, represión, tortura. A Julio Roesio le tocó ser torturado brutalmente hasta finalmente enfermarlo. Fue condenado a muerte por el tribunal militar. Afortunadamente, después de ser condenado a muerte en 1919, se revocó la medida, pero hubo compañeros anarquistas en Argentina, en Montevideo, en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Lima, que protestaron por la condena a muerte de Julio Roesio y hicieron solidaridad. Cuando Julio Roesio sale de la cárcel definitivamente en 1920, una de las cosas que ocurre es que sale muy disminuido de su salud, y al sentir que ya no estaba capacitada para emprender la lucha que tantos años había dedicado, a poquitas cuadras de acá, también en la calle Copiapó, afuera de la casa que era su compañero Manuel Silva, donde estaba el comité pro presos,
decide salir de la casa y pegarse un disparo en la sien y suicidarse. Parte de lo que deja Rebocio es precisamente un compañero que deja la disputa, que deja la tensión, que no permite que la izquierda institucional gane más terreno a costa de los anarquistas. Aquí en la esquina, en Santiago con Avenida Mata, en Santiago con Avenida Mata estaba el café, no me acuerdo el nombre del café, Los Inmortales. El Café Los Inmortales. Y en el Café Los Inmortales Rebocio fue a enfrentar a Luis Emilio Recabarren, al que le dicen el padre del movimiento obrero chileno, por difamador. Nunca Recabarren lo quiso enfrentar, nunca Recabarren quiso tener una disputa pública con Rebocio, y Rebocio se la pidió muchas veces. Así que finalmente la muerte de Rebocio significa también ese momento en que entre seguir viviendo y no servir para luchar, él prefirió tomar el camino del suicidio, que también es un camino que es respetable. Hoy día lo recordamos y tratamos de hacer memoria en torno a él y a un centenar, seguramente miles de compañeros y compañeras que desde acá, calle Santa Isabel, hasta Franklin, en el barrio latino, de su vida de la anarquía, hay muchísimas compañeras, Carmen Serrano, Manuel Silva, Luis Armando Treviño, etc. Así que eso sería el tema. Guerra la gente burguesa, distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Frente al torneo en 1912, la justicia, la justicia venganza por la matanza de Santa María de Iquique. En esta esquina decide ajusticiar a los dos jóvenes de clase alta. Él estaba buscando a Pedro Juan, estaba buscando algún militar implicado directamente en la matanza. Como María Villa decide hacer justicia, una justicia de clase. Recordemos que en 1912 en este sector circulaba la gran burguesía, no es como ahora. Aquí está el poder económico y bueno, obviamente por estética se diferencia inmediatamente la gente que era de la clase dominante o los que eran de la clase oprimida. Fue transformado aquí, disparó, escapó, lo tomaron detenido, estuvo preso 13 años, salió en 1925, finalmente 3 días después de salir de la cárcel aparece muerto en Conchalí. Nunca se sabe si se suicidó, si lo mataron. Sus compañeros hablan de un ajusticiamiento de la burguesía después de que salió preso. Así que, bueno, esta estación es para recordar a Efraín. ¡Efraín! ¡Ahí está Efraín! ¡Efraín! ¡Ahí está Efraín! Yo creo, Carlos, que es imprescindible viajar a Chuquicamata inmediatamente. Me parece una idea extraordinaria. Hay que invertir. ¡Fuera burgueses! ¡Viva la anarquía! Conmemoramos también un acto explosivo que se dio el 21 de diciembre de 1911, que fue contra la iglesia, en realidad contra el convento que está detrás del cuartel de Santa Fea. Al otro lado podemos ver la iglesia de Nuestra Señora de Prada, que a principios del siglo XX atrás había un gran convento, son cerca de 3 cuadras a la redonda del convento de una congregación llamada los Carmelitos Descalzos. Resulta que el 21 de diciembre de 1911 estallan 3 petardos cerca de las 11 de la noche en ese convento. Para la sociedad en realidad fue un acto más o menos incomprensible, no entendían qué habían hecho los pobres curitas que se le había puesto una bomba en su convento. Ahora, por una mirada en perspectiva, nosotros entendemos que el ataque contra el convento de las Carmelitas Descalzas no solamente representa una conmemoración de la matanza de Santa María de Iquique, sino que también representa una lucha contra todo el poder de la iglesia, que hasta el día de hoy sigue teniendo un poder enorme, pero hace 100 años el poder era demoledor contra la vida de las personas. La iglesia representaba
el mecanismo de control más grande que existía. Como decía el audio, desde acá, desde el río Mapocho, hacia el norte era conocido como La Chimba. Y La Chimba era un barrio de la gente pobre, de trabajadores. Hacia el lado de donde ahora está la Juan Antonio Ríos, era una zona de artesanos. Acá estaba el primer, estuvo el cementerio, estuvieron los primeros centros hospitalarios, pero también un montón de conventillos, un montón de gente pobre viviendo sin nada, que venía llegando del campo a la ciudad y que no tenía dónde vivir. Entre los anarquistas de la época, uno de los debates que se dio era si esto era un montaje o si esto era una acción que se podía reivindicar de los compañeros. Para muchos de ellos fue un montaje, porque después de que pasó el acto, el Estado empezó a reprimir y criminalizar de forma muy potente a los anarquistas. De hecho, solo 10 días después del explosivo, supuestamente encontraron a los responsables, que habrían sido los obreros Víctor Garrido y Teodoro Brown, que participaban en la Sociedad de Oficios Varios, que llevaban aquí en General Maquena, con Panamericana Sur. Entonces, muy cerquita de acá, allanaron su local, destruyeron un montón de cosas, los compañeros tuvieron que viajar a Argentina, arrancando de la represión. Pero hoy día que lo miramos en perspectiva, nunca se supo, nunca en realidad culparon a los compañeros finalmente quedaron inocentes del acto, digamos, pero hoy día en perspectiva, evidentemente, el acto contra los carmelitas descalzos es uno de muchos. Hemos detectado al menos unos 10 o 12 distintos tipos de ataques anticlericales en la zona de La Chimba. Hay una iglesia que se llama la iglesia de Estampa Volada, que queda 3 cuadras hacia allá, a la que también le pusieron una bomba a la botón de yeso de la Virgen. Y así suma y sigue, sobre todo en el barrio La Chimba. Entonces, mirándolo en perspectiva, evidentemente es la rabia y la furia anticlerical que a partir de 1911 se hizo fuerte y que finalmente también ha trascendido en el tiempo. Recordar a las compañeras y a los compañeros, sobre todo a las compañeras que el 8 de marzo, si no me equivoco, entraron a la catedral y le hicieron mierda reivindicando efectivamente el obstáculo que significa la iglesia en nuestras vidas, sobre todo en la vida de las compañeras, y también a la compañera que en su momento también le puso un petardo a varias iglesias reivindicando lo mismo. Así que eso, fuerte el Estado y viva la anarquía.